Hola, bienvenido al canal Filosofía Básica. Yo soy Sergio y en este video voy a hablar sobre los filósofos milesios. Si el tema te interesa, te invito a que me acompañes. Ya comienzo. Tres son los filósofos que surgieron en Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Al conjunto de estos pensadores se les conoce como la Escuela de Mileto, y tienen en común el haber buscado el origen de la naturaleza, el arjé, y el haber puesto como principio una sola sustancia. Tales se considera el primero y le siguió Anaximandro, que fue su discípulo. Anaximandro, a su vez, fue maestro de Anaxímenes, el tercer y último de los pensadores milesios. Algunos detalles de sus respectivas filosofías los explico a continuación. Las fuentes más antiguas y confiables indican que el nacimiento de Tales de Mileto se dio hacia la segunda mitad del siglo VII a.C. Se acepta como fecha más probable de nacimiento el 624 y su muerte en 546. Hijo de Xiamio y Cleobulina, padres de origen fenicio, se dice que viajó a Egipto donde fue educado. Se cree que de la educación que ahí recibió obtuvo la idea de que el mundo surgió a partir del agua. Tales es conocido por algunas anécdotas que de él se cuentan, como que predijo un eclipse. Este ocurrió en medio de una batalla entre medos y lidios. Gracias a este acontecimiento celeste firmaron la paz. Otra anécdota que se cuenta es aquella en la que desvió el cauce de un río para poder atravesarlo. Se cuenta, además, que en alguna ocasión hizo negocio con las prensas de aceituna al poder prever una buena cosecha, y que aconsejó a los jonios para que las diferentes ciudades se unieran en una confederación. El consejo tendría su sede en una ciudad en el centro de toda la región. Se cree que todas estas anécdotas surgen a raíz de que se le considera uno de los sabios de la antigüedad. A cada uno de los sabios se le atribuyen sentencias que son consejos para la vida cotidiana, pero que resultaban de utilidad en una época como esa. Carlos García Gual señala en su obra Los 7 sabios y 3 más que durante la antigüedad hubo una evolución del concepto sabio, y que la idea de sabio con la que se conoce a Tales corresponde a la de una persona que pone en práctica sus conocimientos. Es un saber práctico distinto al de los filósofos, que es un saber teórico, enfocado en asuntos abstractos. En este sentido, Tales representa la evolución entre estos dos tipos de saberes. Su planteamiento sobre el principio del universo, tomando como referencia un elemento de la naturaleza, marca una evolución del pensamiento en Occidente. García Gual indica que existen 5 etapas en la evolución de la idea de sabio. Estas son sus características. La primera etapa sirvió para resolver las necesidades más urgentes como asegurar el alimento. En la segunda etapa, la sabiduría se enfocó en desarrollar las artes y, por lo tanto, en la utilización de técnicas. Esta sabiduría se caracteriza por estar más allá de sus necesidades primarias. La tercera etapa se refiere a conocimientos relacionados con la política y la civilidad. El objetivo de esta sabiduría es la convivencia. La sabiduría de la cuarta etapa es la de los presocráticos. Está más alejada de aplicaciones prácticas, siendo solo teoría, es decir, especulación sobre la naturaleza terrenal o supraterrenal. En la quinta etapa están los filósofos. Esta sabiduría está más allá del campo de la experiencia inmediata. Son reflexiones más enlazadas con lo divino, trascendente e inmutable. Existen al menos 2 características que distinguen la sabiduría de los sabios de Grecia en relación con los conocimientos que se transmitían en épocas anteriores. La primera es que su saber está desligado de las creencias religiosas, y la segunda es que son conocimientos que tienen una aplicación práctica. En la clasificación antes mencionada, los sabios quedan justo en medio. No dependen de las creencias religiosas, a diferencia de lo que sucedía en épocas anteriores, como la de los reinos micénicos, en la que las artes adivinatorias jugaban un papel importante en la vida de la comunidad.
Los sabios buscaban resolver problemas de la vida cotidiana, no en las artes adivinatorias, sino en principios basados en la observación de la naturaleza. También buscaron asegurar la convivencia de los ciudadanos, implementando leyes y aconsejando a los ciudadanos. Eran personas involucradas en la política, pero los sabios no llegaron a un nivel de abstracción teórica como los pensadores que surgieron con posterioridad. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo porque optó por una explicación diferente a los mitos. A partir de este planteamiento, las preguntas sobre la naturaleza intentaron ser respondidas de esta forma, esto es, dejando de lado las explicaciones míticas. Después, la filosofía fue evolucionando, y los temas que se trataron estuvieron más alejados de la experiencia sensible y más próximos a lo inteligible, de forma tal que la solución requería un grado de abstracción cada vez mayor. Otra cosa es importante mencionar. En la mayoría de las listas de los sabios de Grecia que circularon en la antigüedad aparece Tales de Mileto. Se cree que de entre los sabios él era uno de los más famosos. Al igual que a los demás sabios, a Tales se le atribuyeron frases o sentencias que eran tomadas como consejos prácticos. De entre las sentencias más destacables está aquella que dice: es difícil conocerse a sí mismo. Sentencia que parece una respuesta a la inscripción del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Hay que recordar que Sócrates toma este lema como punto de partida de su filosofía moral. Otra de las sentencias es la que dice: usa la medida, la cual recuerda aquella idea aristotélica de la justa medianía. Quizá tenga alguna relación. La filosofía de Tales de Mileto es una recopilación de interpretaciones sobre lo que se dice del pensador. Es Aristóteles quien menciona, en primer lugar, la explicación del agua como principio de todas las cosas. Pero es importante tener presente que incluso él, Aristóteles, hace conjeturas sobre lo que Tales pudo haber querido decir. Otros relatos recogidos de la antigüedad son reinterpretaciones de lo dicho por Aristóteles. La explicación de su pensamiento y las circunstancias que lo hicieron posible se explican de la siguiente manera. Se cree que Tales, al ser originario de una ciudad costera en la zona central de antiguas civilizaciones y, en consecuencia, el paso obligado y punto de encuentro de los comerciantes y sus diferentes opiniones, permitió al pensador contrastar puntos de vista y formularse una idea propia de lo que se decía. Se cree que Tales, al conocer la idea del origen del mundo que tenían las distintas religiones, optó por una solución razonable. Si los babilonios y los egipcios tenían la creencia de que fue una deidad que, haciendo uso del agua, creó el universo, Tales se basa en esta idea para explicar el origen del mundo, solo que él omitió la parte de los dioses y dejó la explicación del agua como principio que originó todo. Debido a que se dice que Tales viajó a Egipto y que la predicción del eclipse la hizo basándose en tablas de cálculo babilónicas, es que se tiene esta creencia. Dicha creencia se ve reforzada al tomar en cuenta aquello que se dice de que sus padres eran de origen fenicio. El primer planteamiento filosófico es una explicación sobre el origen del mundo. El agua es el elemento que el primer pensador usó para tal propósito. Se dice que quizá el filósofo tomó el agua como arjé debido a lo importante que es para los procesos naturales. Quizás sea natural que esto sucediera de esta forma, ya que entonces eran los misterios de la naturaleza los que más intrigaban a la gente. En muchos de ellos, el agua cumple una función indispensable. Después, muchos de los presocráticos tomaron los elementos de la naturaleza para explicar el origen del mundo. Lo que se puede resaltar de lo dicho por Tales es que fue el primero en proponer que la naturaleza y el mundo fueron formados a partir de un elemento de la naturaleza sin intervención de alguna divinidad. Esta explicación, que se atribuye a Tales, fue el inicio de la historia de la filosofía, y lo que es destacable no es la respuesta y su explicación, sino el enfoque que le dio al problema, dejando a un lado las explicaciones míticas, aunque todavía
muy cercanas a los razonamientos, pero poniendo a los elementos de la naturaleza como los responsables de la existencia de las cosas. Esto fue lo que marcó el inicio. Más joven que Tales, Anaximandro nace aproximadamente en el 560 a.C. Se dice que era hijo de Práxedes y que fue discípulo de Tales. Se cree que fue el primero en escribir un libro que tituló sobre la naturaleza y otro sobre las estrellas. Dibujó un mapa del mundo y construyó un mapa celeste sobre una esfera. Además, se le atribuye la introducción del gnomon en Jonia. Creía que la Tierra tenía forma de un cilindro y hacía una analogía con la base de una columna. Algo interesante de sus hipótesis es que creía que el origen de la vida se había dado con la combinación entre lo cálido y lo húmedo, es decir, en el agua. Además, consideraba que los antepasados de los seres humanos debían ser animales, y específicamente marinos. Su razonamiento se basaba en el hecho de que los seres humanos deben ser alimentados cuando son recién nacidos, a diferencia de los animales que son capaces de alimentarse desde que nacen. La filosofía de Anaximandro se entiende a partir de los conceptos que usó en el desarrollo de su pensamiento, arjé o principio y apeiron o indefinido, de los cuales surgen los elementos de la naturaleza y se mantienen en una constante lucha de contrarios. El arjé, o principio, es el elemento primordial, aquello a partir de lo que se creó la naturaleza tal y como la conocemos. Fue él quien usó por primera vez este concepto para designar al elemento primigenio. Pero Anaximandro, a diferencia de Tales, creía que el principio es algo distinto a los elementos de la naturaleza, y lo llamó apeiron, que significa indeterminado. De este apeiron surgen los 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra, además de lo frío y lo cálido, y es a partir de estos elementos que se genera y se destruye todo lo existente en el mundo. Estos elementos se clasifican en pares de contrarios. En el pensamiento de Anaximandro, la lucha de contrarios es de mucha importancia, ya que gracias a esta lucha se explica el cambio. Guthrie precisa que no debe entenderse como materia aquello que se constituye a partir de los elementos, sino como physis, o naturaleza, ya que este concepto abarcaba para los griegos lo que se va constituyendo y lo que se ha logrado constituir. Esto es, el mundo se concebía como una unidad con un movimiento interno constante. A partir del arjé se había creado el mundo y éste se pudo mantener, pero en constante cambio. De esta manera, el cambio lograba mantener un equilibrio entre los contrarios, pues de dominar un elemento, los demás no podrían existir. El apeiron es el arjé o principio generador de Anaximandro. La siguiente exposición es lo que William Cage Chambers Guthrie dice de lo que Aristóteles señala en el libro de la física sobre este asunto. 5 son los puntos o consideraciones aristotélicas sobre el apeiron de Anaximandro y el sentido que se le debe de dar. La primera de estas consideraciones se refiere a uno de los atributos, lo ilimitado. Esta es, según Guthrie, la idea con la que Aristóteles entiende el término. Se refiere a lo ilimitado en el tiempo y nos dice que es necesario que así sea, porque solo algo que no tuvo comienzo y no tendrá fin puede ser considerado el origen de las cosas. Sobre esto, Guthrie no agrega nada. La segunda consideración es lo que Guthrie refiere como límites internos y límites externos. Los límites externos podrían ser posibles únicamente si existiera algo aparte de lo apeiron, porque este algo distinto es lo que determinaría los límites. Con respecto de los límites internos, Guthrie explica que no hay límites internos. El principio, origen de todo, contiene toda clase de materia en sí mismo, de forma indiferenciada, es decir, sin la posibilidad de ser distinguida, en un estado indeterminado. No queda claro si los elementos o sus características se encuentran insertados en ese principio apeiron, tan mezclados que no se distinguen los unos de los otros, o en un estado previo a la determinación
y por tanto imposible de identificar. En este caso, sería la separación de la mezcla lo que permitiría que se desarrollen las características. Sobre la tercera consideración a que hace referencia Aristóteles, esto es, sobre la infinitud física del arjé, Guthrie menciona que aunque la interpretación que se puede hacer de lo escrito por Aristóteles puede hacer pensar que lo apeiron debe ser ilimitado, no parece que Aristóteles sugiera que eso era lo que decía Anaximandro, y, además, que es poco probable que Anaximandro tuviera una idea de ilimitado como infinito, y que lo más probable es que se imaginara una masa indeterminada pero no infinita, porque para que el cambio sea posible no es necesario que el principio sea ilimitado. Basta con tener en cuenta que con la destrucción de unas cosas se generan otras. Lo que Aristóteles parece proponer, según Guthrie, es la circularidad, y explica que perecer no significa desaparecer en la nada, sino cambiar a una forma diferente de materia. Con esta circularidad se simboliza la alternancia de injusticia y reparación, idea en la que parece basarse el pensamiento de Anaximandro. La cuarta consideración se refiere a la existencia de lo apeiron y la diferencia con respecto de los elementos. Lo apeiron es usado como la imposibilidad de existencia de límites internos, esto es, como la imposibilidad de hacer una distinción dentro del todo. Lo apeiron a que se refiere Anaximandro está formado por diferentes materias dentro de una sola masa. No se refiere a algo infinito en el espacio, sino a algo que no tiene la posibilidad de contener dentro de sí mismo límites visibles. El principio que propone Anaximandro debe ser apeiron porque si fuera cualquiera de los elementos de la naturaleza se generaría un problema al intentar explicar los demás, en especial aquel que sea su contrario. El arjé, en este sentido, tiene que ser neutro, es decir, que las características deben estar desactivadas o suspendidas en espera de separarse del apeiron para poder manifestarse. En este punto, Guthrie menciona que las dificultades para entender a Anaximandro existen debido a que el lenguaje que se usaba entonces era impreciso y podía interpretarse de distintas formas y que es probable que Anaximandro hubiera considerado al arjé tan solo como una masa indeterminada donde estaban contenidas todas las características posibles, que estas características estaban mezcladas, es decir, en un estado cuyos límites eran distinguibles solo después de que los elementos se separaban de lo apeiron. Sobre la última consideración aristotélica, Guthrie menciona tres cosas. La primera es que Aristóteles hace una distinción entre los pensadores que separan el arjé de una mente que lo ordena, y aquellos pensadores ilozoístas, esto es, aquellos pensadores que al arjé le dan ambos atributos. El arjé abarca todas las cosas, pero al mismo tiempo tiene el poder de ordenarlas y controlarlas. A este segundo grupo pertenece Anaximandro de Mileto. La segunda es el señalamiento de Guthrie sobre el verbo gouverner, cuyo significado es gobernar la nave, y que en este caso hace referencia a una inteligencia capaz de ordenar el principio a partir del que se crea el universo. El término, nos explica, era usado en el siglo V a.C. por Diógenes de Apolonia para designar al aire como arjé, siguiendo a Anaxímenes, sucesor de Anaximandro. Según Guthrie, otros pensadores como Parménides y Heráclito también usaron este término y señala que aunque no hay manera de corroborarlo, es muy probable que este y otros términos usados por Aristóteles para referirse a los filósofos de lo ilimitado tengan su origen en Anaximandro. La tercera es que al darle a Anaximandro al arjé estos atributos de abarcar, pero al mismo tiempo ordenar la naturaleza, le confiere, según Guthrie, un estatus divino. El término gouverner, nos dice, se aplica a divinidades en contextos no filosóficos, y tal vez por ello es que Aristóteles lo asociaba al arjé. Guthrie concluye este apartado planteando que fue a partir de esta idea del filósofo Milesio que comenzó el camino de la separación entre una inteligencia ordenadora y un material que es ordenado, y a partir del cual se crea el mundo. Siguiendo la explicación hecha sobre el arjé y lo apeiron en Anaximandro, su filosofía puede explicarse de la siguiente manera. El origen del mundo se
da a partir del arjé o principio que según Anaximandro es algo ilimitado en el tiempo e indeterminado en su forma, lo áperon. Dentro de este arjé, que puede entenderse como una masa enorme circular o esférica, está contenido todo lo que existe en el universo, pero en un estado que no es posible distinguirlo. Aquí existen dos posibilidades. La primera es que los elementos estén mezclados y que debido a este estado sean indistinguibles hasta que se separan de la masa mostrando sus límites. La segunda posibilidad es que la presencia de los elementos en este áperon sea de una forma tal que sus características no estén desarrolladas aún, y que de alguna forma los elementos se encuentran en un estado previo, algo que aún no se ha realizado. En el segundo caso, estos elementos, al no haber desarrollado aún sus características, no pueden diferenciarse los unos de los otros dentro de lo áperon, y es sólo por separación que pueden desarrollarlas. En cualquiera de los dos casos, es la separación de los elementos de la masa indeterminada lo que permite que muestren sus características y que sea posible distinguirlas. Finalmente, parece que una vez que los elementos han desarrollado sus capacidades, entran en conflicto con sus contrarios. Lo frío con lo cálido, lo húmedo con lo seco, la tierra con el aire, el agua con el fuego y las múltiples combinaciones que entre estos puede darse, alternándose el dominio y manteniendo así un equilibrio de fuerzas. El tercer y último de los filósofos de Mileto es Anaxímenes. Poco se sabe de este pensador, aunque parece que nace en los años de la 55ª Olimpiada, entre el 560 y el 557 a.C. De su vida no se sabe prácticamente nada, solo que fue discípulo de Anaximandro y que era más joven que él. No hay relatos donde se nos cuenten anécdotas de su vida, como en el caso de Tales. Solo hay fragmentos donde se narran sus ideas referentes a fenómenos de la naturaleza, tal y como sucede con Anaximandro. De él se dice que fue el más popular entre los filósofos de Mileto, tanto así que se le atribuían muchas de las ideas que habían expuesto sus compañeros filósofos. Entre las ideas que se le atribuyen están las siguientes. Creía que la Tierra era plana y que flotaba en el aire, que el Sol, la Luna y los astros habían nacido o se habían generado a partir de la Tierra y se formaban mediante el proceso de rarefacción. Cuando el aire se hace ígneo, se eleva y se hace fuego. A partir de este paso se forman los astros. Esta explicación, como se verá más adelante, es parte de su doctrina filosófica. Otra cosa que pensaba es que el Sol y los astros no se ocultaban debajo de la Tierra, sino que se perdían en lo alto debido a su alejamiento con respecto de nuestra posición, y que, debido a que los astros se encuentran a una enorme distancia, el calor que desprenden no puede calentarnos, que la causa de los terremotos era que la Tierra se humedece y se seca. Esta condición la reblandecía en el primer caso y se hacía quebradiza en la segunda. Por esta razón, era que tanto en época de lluvia como en época de sequía ocurría dicho fenómeno. Sobre su filosofía es importante tener presente que al igual que los otros milesios, Anaxímenes era monista, es decir, ponía como origen de la naturaleza una sola sustancia. Él propone como arjé de la fisis el aire, aunque lo esencial de su pensamiento es el proceso con el que explica la transformación que éste tiene y mediante el cual suceden los fenómenos naturales. La explicación consiste en poner al aire como un elemento infinito el cual cambia de propiedades según las condiciones a las que está sometido. Si, por ejemplo, se calienta, se hace más delgado y se convierte en fuego, pero si se enfría, entonces se condensa y forma nubes. Si la temperatura sigue bajando, estas nubes se hacen agua y luego granizo o hielo, tierra y roca. La filosofía de Anaxímenes es básicamente una explicación de los cambios que se pueden observar en la naturaleza. Anaxímenes no explica qué lo indujo a llegar a esta conclusión,
pero Guthrie menciona algunas posibles razones. Según Guthrie, hay dos aspectos que deben ser tomados en consideración para entender por qué Anaxímenes elige tomar un elemento de la naturaleza a pesar de lo que Anaximandro había propuesto al señalarlo a Peyron. El primero es el elemento científico y el segundo, el elemento cultural. El primero de los aspectos señalados, el científico, se refiere a aquella actitud que tienen por naturaleza los seres humanos. Sin duda, fue esa curiosidad por resolver aquellos misterios que intrigaban a los seres humanos lo que lo motivó a no conformarse con atribuir el principio o arjé a algo indeterminado, y lo que propuso, más que un elemento, fue un proceso que explicaba los cambios de la naturaleza. El segundo de los puntos se refiere al contexto histórico en el que le tocó vivir a Anaxímenes. Este aspecto siempre ha influido en los pensadores a lo largo de la historia, pero en el caso de los milesios fue especialmente importante, ya que no existían pensadores anteriores que sirvieran como guía o de los que tuvieran alguna idea que debatir. En vez de ello, existían explicaciones míticas que intentaban dar respuestas a los misterios de la naturaleza. A partir de aquí, Anaxímenes, al igual que Tales y Anaximandro, formuló sus explicaciones. Este fue el primer paso para transitar de explicaciones míticas, esto es, de relatos fantásticos, a explicaciones lógicas, basadas en la observación. Aristóteles dividió a los filósofos que le antecedieron en dos grupos. Por una parte, aquellos que consideraban al arjé como una sustancia que contenía dentro de sí todos los elementos. Por otra parte, aquellos que hacían de algún elemento la sustancia primigenia que, mediante algún método, con esta sustancia se generaban todas las demás, al igual que la variedad de cosas que existían en el mundo. Anaxímenes forma parte de este último grupo y no solo porque usa la rarefacción y la condensación como método, sino porque fue el primero en hablar de un proceso mediante el cual un elemento se transforma en los demás. Aunque esta explicación de la condensación y rarefacción se refiere solo a los 4 elementos que se consideraban más importantes, agua, aire, tierra y fuego, y que sería necesario explicar la existencia de todas las cosas con un segundo proceso, Anaxímenes no parece haber dicho nada al respecto, quizá porque creía correctas las explicaciones de Anaximandro y, como dice Guthrie, probablemente no tenía que decir sobre este tema nada comparable a la exposición valiente y llena de imaginación de Anaximandro. Sobre las aportaciones en filosofía, puede decirse que Anaxímenes hizo una pero muy importante. Estableció que para la existencia del mundo deben existir al menos 2 cosas, un arjé o principio originario del que todo se forma y un proceso capaz de transformarlo en la diversidad existente en la naturaleza. Fue, además, de los 3 milesios el primero en darle al calor y al frío la categoría de cualidades. Anaximandro los tomaba como sustancia, como a los demás elementos. Para el momento en que Anaxímenes había desarrollado su pensamiento sobre el arjé de la fisis, era claro que debían existir al menos 2 cosas con relación al origen de la naturaleza, un elemento primigenio y un proceso que la transformara. Ya entonces quedaba establecido que había 4 elementos principales, y por eso parecía natural y necesario un sistema cuádruple de elementos que explicaran la creación del mundo natural. Es muy probable que Anaxímenes no rechazara la idea de los contrarios. En su pensamiento se deja entrever que la temperatura, según sea alta o baja, produce una reacción o su contraria. El desarrollo de muchas de las filosofías posteriores parecen tener su base en estas ideas. Una última cosa es señalada por Guthrie. En su exposición menciona que Anaxímenes pudo haber elegido el aire debido a que en la antigüedad había creencias míticas asociadas con este elemento. En la Ilíada, por ejemplo, se menciona que los caballos de Aquiles nacieron de Podarge fecundada por los vientos de Céfiro. Para la poesía sagrada órfica, el alma penetra con la respiración. Además, Aristóteles menciona que los huevos de las aves que no tuvieron unión sexual son llamados huevos de Céfiro. La influencia que las religiones míticas tuvieron en Anaxímenes parece quedar comprobada con estos ejemplos. En conclusión, lo que se puede decir de los milesios como escuela de filosofía
es que fueron los primeros en plantear una respuesta a los misterios de la naturaleza sin recurrir a una explicación mítica. A pesar de ello, estos mitos fueron el punto de partida de las explicaciones planteadas. Sus explicaciones son muy cercanas a sus creencias religiosas, aunque éstas no se manifiestan de forma determinante. La posición geográfica determinante y la estabilidad política y económica permitieron el intercambio comercial con las antiguas civilizaciones de la zona. Esto propició el intercambio de ideas y fue a partir de estas que nació la filosofía. Cuando en el 499 a.C. los jonios encabezados por Aristágoras intentaron rebelarse al poder hegemónico de los persas, Mileto pierde su lugar de privilegio, el poder económico y político y con ello su influencia. Se cree que fueron estos hechos los que provocaron el fin de la escuela de Mileto. Sin embargo, estas inquietudes por la naturaleza no finalizaron con ellos, porque otros pensadores surgieron en las ciudades cercanas. Samos, Éfeso, Elea, Abdera y finalmente Atenas fueron algunas de las ciudades donde surgieron los más importantes filósofos de la Grecia antigua. Ser los iniciadores de esta disciplina fue la contribución de los milesios.